Bienvenidos. Es todo un honor para mí presentar este ciclo dedicado a José Luis Casado Soto, este apasionado del mar, de la historia, de la cultura. Recientemente el Ayuntamiento de Santander le ha reconocido como ilustre con esa placa, que es el prólogo a este ciclo que continuamos ahora. Presidente del Centro de Estudios Montañeses, un privilegio también para mí continuar con esa labor que está a años luz de lo que hay que hacer por esta tierra, por la cultura, por el patrimonio. El ciclo consta de 3 conferencias, 3 miércoles seguidos. Comenzamos hoy con Lola Higueras, que nos va a hablar de historia marítima española. El 2 de octubre, siguiente miércoles, Casado Soto, historiador. Veremos las maquetas que se diseñaron, que nos han permitido conocer el Santander antiguo y cómo era nuestra ciudad y cómo es. Tercera conferencia, el 9 de octubre, José Luis Casado Soto y la arqueología de Cantabria. La impartirá Pedro Miguel Sarabia. Así que encantados de recibirles. Damos las gracias al Ateneo por acogernos en este homenaje tan cariñoso a nuestro querido José Luis Casado Soto. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Rosa para presentar a Lola. Buenas tardes a todos y a todas. Es ya una necesidad presentar así. Les estoy hablando desde el lugar que José Luis Casado Soto ocupó durante décadas para presentar y compartir con ustedes los distintos trabajos sobre los que iba investigando. Y desde este mismo sitio quiero agradecer a esta Casa Centenaria, el Ateneo de Santander, la amabilidad con la que nos recibe siempre, hoy, pero siempre también, desde que Ángel nos recibe en la puerta y se encarga de colocarnos, hasta la Junta Directiva del Ateneo, hoy bajo la responsabilidad, digámoslo, porque nos ha Manuel Ángel, de Mercedes Mendoza. Así que muchas gracias al Ateneo también, al Centro de Estudios Montañeses, como no, del que formo parte, porque ha organizado este ciclo con todo el cuidado del mundo. ¿Cómo no les voy a estar agradecida de que recuerden a José Luis 10 años después? Y claro, a todos ustedes, a todos vosotros, por vuestra amistad, pues por vuestra perseverancia, porque siempre que hay una convocatoria, José Luis Casado Soto, aquí estáis todos, ¿eh? Esa es la verdad. Entonces, muchas gracias a todos, porque gracias a vosotros su memoria sigue presente, sigue viva. Entonces, gracias en definitiva, como decía, por vuestra amistad. Tenéis la suerte de que con Lola ya hemos arreglado el asunto de amistades y agradecimientos, porque si no, ibais a tener para rato. Mirad, solo un detalle. Lola esta mañana ha cogido su coche en Madrid, ha llegado a Santander, nos va a dar esta conferencia, que va a ser maravillosa, ya se lo adelanto, y mañana, a primera hora, vuelve a coger su coche y se vuelve a marchar a Madrid porque tiene un acto allí programado a las 8 de la tarde. Si eso no es amistad, ya me dirán ustedes. Y bueno, me han pedido una cosa que es imposible de hacer, ya se lo adelanto, por lo tanto, saldrá lo que buenamente salga, que es presentar a Lola en 5 minutos. Me dijiste 5 minutos, ¿verdad?
pero si me dejas 7 u 8, te lo agradezco. Bueno, entonces eso es imposible porque el currículum de Lola Higueras es inmenso, es absolutamente apabullante. Y entonces, pues aunque uno muestre las cosas más importantes que ha hecho, pues no nos da tiempo en este espacio a mostrar más que lo último de lo que ha hecho. Y yo hoy, comiendo con ella, comentaba, digo, claro, pero es que cuando dices una cosa así de importante, tenemos que ser conscientes todos de los miles de horas de trabajo de tal para que a ti te hayan llegado a hacer ese encargo, para que tú hayas llegado a tener ese reconocimiento. Es decir, que yo les voy a contar 4 cosas, pero ustedes van a poner 4000 detrás de cada una, ¿vale? Porque las habrá hecho, con toda seguridad. Bueno, y ahora sí que voy a lo de la presentación. María Dolores Higueras, Lola Higueras, es americanista, catedrática de Historia del Arte, buceadora, arqueóloga naval y fue directora técnica del Museo Naval de Madrid hasta su jubilación. Desde muy joven ha compaginado sus grandes pasiones, el buceo, la investigación americanista y naval, la docencia y los viajes. En el ámbito de la arqueología subacuática es una buceadora de primera. Desarrolla una intensa labor primero desde la Junta Nacional de Arqueología y después desde el Centro de Estudios Histórico-Navales Subacuáticos del Museo Naval, en el que a través de sus investigaciones ha descubierto más de 2000 pecios, más de 2000 naufragios históricos españoles. Así que la Armada española la ha nombrado buceadora de honor. No me dirán ustedes que con todo motivo, digo yo. Bueno, presenta en numerosos congresos profesionales de buceo desde los años 70 del siglo pasado, extendió y difundió esta disciplina científica, ha comisariado importantes exposiciones y participado en numerosos programas de radio y televisión. Esto es muy importante para difundir el rico patrimonio sumergido y hacerlo llegar al común de la gente, porque es la manera de ponerlo en valor y de que se haga respetar. Sin embargo, su dedicación más importante ha sido el estudio y la difusión de la historia marítima española y muy en particular de la Marina Ilustrada y los viajes científico-marítimos sobre América y el Pacífico en el siglo XVIII. Más de 90 libros y artículos avalan su trayectoria en estas disciplinas científicas que acabo de mencionar. Además de comisariar importantes exposiciones en ese mismo camino de divulgar, de hacer para el común, que eso yo creo que José Luis también lo hizo, intentó hacerlo muy bien, hacer llegar al común de la gente conocimientos para que ese conocimiento se convierta en respeto y ayude a la conservación. En esta misma línea ha moderado y dirigido más de 70 congresos en todo el mundo. Y llegamos al ámbito editorial. Mirad, aquí ha hecho una obra, yo diría titánica, Lola, de verdad, y van a ver que no es ninguna exageración. Entre sus logros más destacados figuran la coordinación científica de la monumental publicación de Fuentes de la expedición de Malaspina-Bustamante 1789-1794, en 9 grandes volúmenes. Esta fue una expedición científica española del siglo XVIII absolutamente ejemplar, muy bien hecha y muy mal difundida. Y han tenido que venir, comisariados por Lola, las huestes del Museo Naval, por decirlo así, a sacar toda la información inmensa y valiosísima que se trajo de aquella expedición para ponerla en valor y acercarla al común de los investigadores y de la gente. Bueno, en la misma línea editorial, sin exageraciones que les digo, dirigió la serie Ciencia y Mar de la editorial Lumber. Esta serie constituye sin duda el esfuerzo editorial más importante llevado a cabo en España para el conocimiento de la historia y el patrimonio histórico español. Su intensa vida profesional la ha llevado a impartir cursos en numerosas universidades de España y América. Y fijaros, ha tenido tiempo ahora para venir a 2 cursos a la UIM en 2 agostos, compartiendo con José Luis, uno sobre Malaspina-Bustamante,
que fue muy divertido porque tenían la costumbre de sacar a la gente de las aulas y tuvimos ahí un anfitrión de honor en la tierra de Bustamante, descubriendo placas y de todo, que fue Yello González Riancho. El segundo curso, presentando el Civitates Orbis Terrarum, cuyo estudio estaba haciendo José Luis en ese momento para el facsímil impresionante que se publicó y que luego Lola vino a presentar bajo el patrocinio de la cátedra Casado Soto de UNATE, pues ese libro, el Civitates, tuvo la fortuna de ser publicado por el Parlamento de Cantabria como homenaje póstumo a José Luis Casado Soto. Lo dirigieron Carlos Nieto, que lo tenemos aquí presente, y Aurelio González Riancho otra vez, que también lo tenemos presente. Bueno, es académica correspondiente de la Academia Nacional de la Historia Argentina, de la Real Academia de la Historia Española. En 2008, la Fundación Álvar González, de la que es patrona ahora, publicó la obra Navegare necesse est. No necesita traducción, ¿a que no? Estudios de historia marítima en honor de Lola Higueras, en la que participan importantes estudiosos de todo el mundo. Y yo, a lo mío, a lo de Lola también, pero a lo mío. Y es que en esa publicación José Luis tiene un estudio sobre los sellos concejiles medievales en barcos y hace un análisis de la historia marítima de la época a través de esos sellos concejiles en los que aparecen los barcos. ¿Qué? No, todavía me falta un poquito. ¿Les importa? Pues venga. En 2018 publicó, bajo su dirección, la obra La Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano, la aventura imposible, publicada por Lumber Planeta, con el respaldo de la comisión del quinto centenario de la primera Vuelta al Mundo y del Instituto Cervantes. Esta obra le permitió dar a ella su particular vuelta al mundo, porque presentando la obra tuvo que recorrer todos los mares habidos y por haber. Más recientemente, en el 23, otra obra sobre Malaspina Bustamante inmensa, en los confines del mundo, Diplomacia, Estrategia y Ciencia en la Expedición Mundial de Malaspina, publicada por militares en embajada, publicada por Defensa. Recibe más premios, me voy a saltar alguno porque si no luego me va a reñir. En el 22 es nombrada académica correspondiente de la Real Academia del Mar y en abril del 23 recibe el premio 5 Océanos. Como ven, es el mar por arriba, por abajo, por el medio, buceando, navegando, todo eso. Ahora mismo, en este momento, y de ahí la urgencia de marcharse mañana a primera hora, está presentando un libro que, si ya Antonio me lo permite, no me vas a solo medio minuto. Pues está presentando un libro que a mí me parece una preciosidad. Es su última obra, Despertar del olvido, el decisivo papel de las mujeres españolas en las Indias. En él plantea como un papel de reencuentro de la conquista desde el rol olvidado de las mujeres. Sobre todo habla de unas mujeres de gran fortaleza moral, capacidad para enfrentar las adversidades, que en su llegada al Nuevo Mundo destacaron como gobernantes, exploradoras, fundadoras de ciudades, empresarias, combatientes, obviamente roles impensables en la Europa de aquel tiempo. Y yo ahora sí que me callo. No, de verdad, no puedo dejar en mejores manos, ya lo saben ustedes, como amiga y como profesional, no puedo dejar en mejores manos a José Luis Casado Soto. Lola, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Veo muchas caras amigas que nos han acompañado todos estos años junto a José Luis. Tienen ustedes que perdonar porque Rosa es una apasionada loca y esta presentación ha sido un modo de conferencia. Loca que, sí, en fin, pero
Lo demás. Bueno, muchas gracias, Chata. Sí, es muy importante empezar por decir que la amistad con José Luis Casado es muy antigua. Él tiene una relación muy importante con la Armada de siempre, desde muy pronto, y yo desde el Museo Naval, que es el nexo de unión de estos dos grandes museos, el Museo Marítimo del Cantábrico, que él gestionaba, y el Museo Naval, pues hemos tenido una relación desde el principio y hasta el final, podríamos decir. Yo voy a intentar acercarles a ustedes en estos, o a vosotros, que sois casi todos caras amigas, algunos aspectos, porque no nos da tiempo de hablar de la amplitud extraordinaria de la labor de José Luis en el campo de la historia marítima española, y especialmente la etapa de la historia marítima moderna, que es la etapa más brillante de la historia marítima española. Antes que nada, quiero daros mi agradecimiento, Antonio, y también mi agradecimiento al Ateneo por esta invitación, porque ha significado mucho para mí. Yo he querido mucho, muchísimo, y digo he querido, pero digo quiero, porque José Luis está en mi corazón cada día de mi vida. Entonces me ha hecho mucha ilusión poder participar en este homenaje, que sin duda es muy representativo de lo que él a su vez representó en el ámbito de la amistad y en el ámbito de la investigación. Muchas personas muy importantes, y ustedes lo sabrán bien, al cabo de un poco de tiempo desaparecen de la vida, de la memoria, pero José Luis no. José Luis no desaparece de la memoria porque su obra y su persona vive con todos los que lo llevamos en nuestro corazón. Es muy importante, por eso, este homenaje, que han pasado muchos años, 10 años son muchos años, pero son pocos para los que él merece que se le recuerde. Es muy difícil separar la trayectoria humana de José Luis Casado de su trayectoria profesional, porque los mismos principios y valores del hombre eran también la constante que iluminó su brillante trayectoria profesional. Humildad, cercanía entrañable, honradez a ultranza, versatilidad, curiosidad e intuición repletas de sensibilidad hacia el ser humano y hacia la belleza. Eso nunca significó superficialidad, muy al contrario. Sus trabajos fueron siempre extremadamente serios y bien documentados, y algo más que formaba parte de su manera de ser y de su manera de investigar. José Luis Casado buscó muchas veces la pequeña historia, lo cotidiano, para dar sustento y tierra a lo que los historiadores valoran como grande e importante. Por eso, los trabajos de José Luis desprenden humanidad, valoración del hombre y la mujer que vivieron los hechos que la historia recoge. Sí, es verdad, su plural formación, su curiosidad, lo llevaron a abarcar muchos temas en apariencia, solo en apariencia, muy diversos. Pero hay un nexo que une todos los afanes en uno esencial que creo movió siempre con excelencia su vida profesional, nuestra historia y la idiosincrasia de los hombres y las mujeres que lo llevaron a cabo. Por eso, la historia, la etnografía, la vida cotidiana, el patrimonio, el arte, la arqueología, la iconografía, todo conducía con amor al hombre y la mujer protagonistas de nuestra historia. Por eso sus trabajos, además de solidez científica, están repletos de amor por los protagonistas que los construyeron. Esa historia vivida, y por eso sus trabajos brillantes, fiables e imaginativos han llegado a ser referentes y no envejecen, siguen teniendo absoluta vigencia. José Luis Casado combinó magistralmente el archivo con el trabajo de campo y fue, con su aire un poco bohemio y despistado que todos le envidiábamos, un trabajador incansable y tenaz. No puedo, por desgracia, en el breve espacio de tiempo que vamos a compartir, trasladarles la grandeza humana y profesional de esta extraordinaria persona que hoy homenajeamos. Por fortuna veo muchas caras amigas, muchos que lo conocieron personalmente y hoy nos acompañan en este entrañable acto. Espero que ustedes, los que no lo llegaron a conocer
en su momento, acojan mis palabras con interés y pasen a formar parte de esta gran familia que lo admira y añora cada día. Me han pedido que les hable de su dedicación y sus logros en el campo de la historia marítima, un área en la que José Luis Casado Soto fue sin duda ninguna referente para nacionales y extranjeros. Pero no puedo dejar de mencionar su interés por el patrimonio español, no solo el marítimo, que lo condujo a una importantísima tarea como divulgador, buscando aproximar al gran público los valores de este patrimonio que tanto amaba. Para esta importante faceta de su personalidad científica contó con su excepcional capacidad de síntesis y una amenidad y sencillez de lenguaje que hacían de la comunicación un arte. Nadie que haya asistido a una de sus conferencias, coloquios o tertulias podrá olvidar esa sensación de plenitud, de felicidad y enriquecimiento que trasladaba a los que lo escuchábamos. Su vocación por los estudios marítimos y navales fue muy temprana. Su gran amigo Aurelio González Riancho, aquí presente, me proporcionó un dato que yo desconocía. En los años 70, José Luis pronunció una conferencia ilustrada con diapositivas, quizá la primera que se impartió en Santander, así ilustrada, que versaba sobre construcción naval, y una suerte de mágica coincidencia hace que el círculo de esta dedicación profesional suya se cierre con el espléndido trabajo sobre los barcos de las cantigas de Alfonso X el Sabio y, sobre todo, con una conferencia magistral impartida tan solo 4 días antes de su muerte sobre la historia marítima cántabra, que por lo que me han comentado los que tuvieron la fortuna de asistir, fue extraordinariamente brillante, resumen magistral de sus impresionantes conocimientos en este tema. La trayectoria profesional de Casado Soto en el ámbito de la historia marítima es muy importante y representa una parte muy numerosa de su amplísima bibliografía, más de 60 libros y 200 trabajos de distinta índole publicados en revistas científicas y obras colectivas. Muchos proyectos de investigación y más de 50 exposiciones avalan su currículo, glosado magistralmente por su hija Clara en la obra colectiva que se le dedicó tras su fallecimiento, con el expresivo título de Espacios, Mares y Tiempos, que se editó en 2015. Entre todos ellos, muchos de los que he comentado, dedicados a diversos aspectos relacionados con la historia marítima y el estudio y defensa del patrimonio naval y las tradiciones marineras. Voy a destacar, en primer lugar, un importante bloque de publicaciones relacionadas con la construcción naval en el siglo XVI, sin duda su gran especialidad. En 1988 publica con el Instituto de Historia y Cultura Naval su monumental estudio sobre la construcción de los barcos de la Gran Armada contra Inglaterra en 1588. Al frente del grupo Kendo, que se dedicó al estudio de los buques en este macroproyecto de la Armada Española, José Luis Casado publica su obra Los barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada, obra todavía no superada y referencia obligada para los estudiosos de esta época de nuestra construcción naval. Este estudio le proporcionó un gran prestigio en el mundo anglosajón, que lo tomó como referencia y referente en un tema apenas trabajado hasta ese momento. En esta obra, Casado rastrea incansable los archivos locales del litoral cantábrico, en cuyos astilleros se construyeron la mayor parte de los buques que participaron en esta jornada histórica. Asimismo, explora los grandes archivos nacionales, Simancas, Indias, los archivos de la Armada, los de la Real Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional. En las consideraciones que preceden a su monumental obra, Casado afirma, respecto a la construcción naval y a la política naval en tiempos de Felipe II. La exploración de muchos de los aspectos de estos terrenos permanecen aún en día en barbecho y demandando un ingente esfuerzo de acopio documental y analítico. A medio camino entre ambos objetivos nos hemos visto obligados a reconsiderar temas tales como la metrología náutica española del siglo XVI, la evaluación global de las disponibilidades de buques, la capacidad y calidad productiva de la construcción naval hispana o la concepción y el desarrollo de las estructuras operativas con que se respondió a los requerimientos de la navegación oceánica y su defensa. Sus palabras
dan muestra de la magnitud de la empresa emprendida en esta obra colosal que marca un antes y un después en el estudio de la construcción naval española del siglo XVI. Sienta así José Luis, con rigor documental, las bases de lo que sería su gran especialidad, la construcción naval en el periodo más brillante de la historia española. Es este un tema al que dedicó, como muy bien dejó clara en su estudio, muchos y muy importantes estudios a lo largo de su vida profesional. La construcción naval oceánica fue otra de sus grandes aportaciones. En la construcción naval atlántica en tiempos de Felipe II estudia la transformación de la tipología naval necesaria para navegar el océano en el gran reto de las navegaciones españolas de la Edad Moderna, en que el protagonismo más importante lo tuvieron justamente los astilleros cántabros que él conocía como nadie. Pero Casado no renunció tampoco a estudiar la construcción naval española en el Mediterráneo, la galera. En este campo sus aportaciones fueron muy interesantes y creativas. Los arqueólogos subacuáticos ya no podrán contar con la valiosa asesoría de José Luis Casado Soto, la gran autoridad a la que expertos de todo el mundo recorrían buscando su autorizada opinión. Pero es este un tema del que les van a hablar ampliamente en otra de las conferencias de este ciclo. Sin embargo, no quiero dejar de mencionar, aunque brevemente, algunos aspectos de esta disciplina joven pero importantísima que enlazan directamente con nuestro tema. Casado, como en tantos otros temas, fue un indiscutible pionero en el ámbito de la arqueología subacuática. Desde el LIAS, Laboratorio de Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas, radicado en su querido Museo Marítimo del Cantábrico, llevó adelante un proyecto de carta arqueológica de Cantabria, más de 20.000 metros cuadrados prospectados solo en San Vicente de la Barquera y muchas prospecciones e intervenciones de urgencia por obras de dragados o obras portuarias. Muchas de estas campañas las llevó a cabo en colaboración con el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Manolo Martín Bueno. Entre sus publicaciones en este importante campo de trabajo, quiero recalcar y destacar Arqueología subacuática en Cantabria, hasta 1990, que publicó en 1991, su aportación al catálogo de la Expo 92, en el que dedica un interesante estudio sobre metodología que titula Investigación y técnicas subacuáticas, problemas y técnicas de la arqueología y biología. José Luis siempre tuvo, como ha dicho muy bien Rosa, la preocupación prioritaria de divulgar. En eso hemos tenido también mucha relación los dos. También ha sido otra de mis grandes preocupaciones, porque tú investigas, sacas a luz determinados temas, pero si no los haces llegar, no ya a la comunidad científica y al público español, sino también el mundo internacional. Entonces, esa es una parte, digamos, de la publicación y de la investigación que es inseparable y es la divulgación. En ese terreno José Luis hizo verdaderas virguerías. Este trabajo, el Patrimonio Marítimo y la Carta Arqueológica de Cantabria, creo que tiene una importancia enorme porque es, creo yo, no sé si estoy equivocada, la primera publicación de Carta Arqueológica integral de una autonomía. Pero José Luis Casado no descuida ningún aspecto de esta importante disciplina científica y en 2005 publica Patrimonio subacuático, difusión público y valoración, tema capital para concienciar a la sociedad de la importancia de este patrimonio y por fin en 2009 dedica un trabajo a su propio LIAS, Laboratorio para Investigaciones Arqueológicas Subacuáticas. Por sus conocimientos y rigor metodológico en este campo, fue llamado por el Ministerio de Cultura para formar parte del grupo de trabajo del Comité de Coordinación Técnica del Consejo de Patrimonio Histórico, interviniendo como gran especialista en el tema en la redacción del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático Español, que se aprueba y publica en 2007. Sin duda, esta obra marca un antes y un después en la arqueología subacuática española. Sus recomendaciones han sido muy valiosas y positivas.
José Luis Casado es llamado también para formar parte del grupo de expertos que analiza las primeras propuestas museográficas del nuevo Centro Nacional de Arqueología Subacuática en Cartagena, el ARCUA, inaugurado en 2008. En esta, como en tantas otras ocasiones, tuve la alegría de compartir trabajos e iniciativas con él. Todo ello indica sin duda el enorme prestigio profesional de Casado Soto en estas materias. Yo quería hacer aquí detenerme mínimamente, porque lo que impulsó a José Luis a profundizar en el ámbito de la arqueología subacuática es lo mismo que me impulsó a mí, y lo hemos hablado muchas veces. Y es un tema que van a comprender ustedes enseguida. La arqueología subacuática, en esta época, finales de la Edad Media y Renacimiento, es especialmente valiosa para el estudioso de la arquitectura naval y de la historia marítima, porque en esa época no hay planos todavía. Es decir, la construcción naval se mueve en el ámbito de la tradición, por decirlo así, la carpintería de Ribera, famosa, de la que hablaremos, porque también es otro tema que él trabajó en profundidad. Entonces, cualquier elemento que pueda trasladarse del conocimiento de un pecio de estas épocas es de un valor realmente extraordinario, que no puede compararse con el siglo XVIII, donde tenemos planos bien detallados de esos pecios, y tenemos incluso el Atlas del Marqués de la Victoria, que estudia, digamos, la construcción de un navío desde que se corta la madera hasta que se culmina la obra. No puede ser igual. Sigue siendo muy importante, naturalmente. La arqueología subacuática es una disciplina muy importante y en auge, que no afecta solamente a la construcción naval, sino al comercio, a la vida cotidiana, de tantas cosas. Son cápsulas del tiempo que se hunden en un momento dado con un bagaje de noticias históricas de gran valor para la historia. Pero claro, para la construcción naval, que tanto nos interesaba a nosotros dos y a tanta gente, esta época, el pecio proporciona una información privilegiada importantísima. Eso es lo que yo creo que lleva a José Luis, aparte naturalmente de su preocupación por la carta arqueológica, que están empezando a construirse. Lógicamente, su querida Cantabria está siempre presente en su obra, en sus impulsos de investigación y en su vida. Pero yo creo que desde el ámbito de la arqueología subacuática, este elemento es muy importante en que él trabaje tan arduamente en esta disciplina, que es sumamente compleja, porque trabajar en la mar, en un pecio, según la cota a la que esté, les puedo asegurar que es un trabajo muy arduo y muy difícil. Siguiendo en el campo de la especialidad que me toca analizar, la historia marítima española, no podemos olvidar su muy estimable dedicación al estudio de los puertos y muy especialmente los cántabros, que jugaron un papel tan relevante en nuestra historia marítima. Yo no sé cuántos de ustedes conocen el hecho de que en la carrera de Indias, o sea, en la conexión de época renacentista entre España y América, ese siglo XVI, que es la culminación de nuestra historia marítima, el rey Carlos V y Felipe II llegan a publicar reales órdenes en el sentido de que los buques que viajen a América sean construidos en los astilleros cántabros. ¿Por qué? Porque son los más fiables, son los mejores de la época, los más punteros en tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo que José Luis hizo, importantísimo, en el estudio de los puertos cántabros y los astilleros cántabros, es sumamente importante para la historia moderna de España. Quizá, pienso yo, lo más relevante y original en este campo fue su publicación Astilleros y Arsenales, factor de articulación del sistema portuario español entre la Edad Media y la moderna. Obra clave que causó, puedo garantizarles, un gran impacto en el Congreso Internacional El Sistema Portuario Español, celebrado en Madrid en octubre de 1995.
En todos sus trabajos, su enorme facilidad de síntesis y su brillante capacidad para detectar los eslabones que articulan las distintas épocas convertían cada uno de sus trabajos en un estimulante ejercicio de conocimientos y cultura. La originalidad de sus enfoques dejaba siempre caminos abiertos por recorrer, llenos de posibilidades. Muestra de su universal interés en el ámbito de lo marítimo serán sus interesantes aportaciones a la instrumentación científica naval de época moderna, su aportación realmente valiosa al estudio de la cartografía náutica, a las tradiciones marineras y a las expediciones científicas de los siglos XVIII y XIX, muy en particular, como también ha dicho Rosa, a la expedición mundial de Malaspina y Bustamante y la expedición filantrópica de la vacuna, a la que además dedicó uno de sus más bellos proyectos expositivos. Su reconstrucción de los modelos de la descubierta atrevida para el pabellón de los descubrimientos de la Expo de Sevilla de 1992, del que fue asesor principal, es la más lograda hasta el momento. Con este motivo, no quiero dejar de mencionar y valorar su preocupación por conocer y conservar las técnicas antiguas de construcción y su dedicación a la investigación de la carpintería de Ribera, que situó al Museo Marítimo del Cantábrico en altas cotas de prestigio. Ese proyecto que llevó adelante José Luis de intentar reconstruir las tradiciones de la carpintería de Ribera ha sido uno de los trabajos más valorados en el ámbito de la construcción naval española. La gestión de su querido museo fue quizá su vocación más ardua. A mí también me tocó gestionar recursos y personal y sé lo duro que es. José Luis era un soñador, pero también un gran luchador que tenía los pies en la tierra. El museo era su ancla a esa tierra que es la realidad cotidiana. Los soñadores deben sentir, creo yo, muchas veces gran soledad, porque los demás, y menos la administración, no alcanzamos el vuelo de sus sueños. Pero José Luis llevó su querido museo a lo más alto y logró finalmente su sueño, renovarlo por fuera y por dentro. Con mucha lucha, seguro, pero fue otro sueño cumplido. Un aspecto que no querría olvidar es su colaboración en los catálogos de las grandes exposiciones que tocaban temas de su especialidad. Él, que había comisariado tantos proyectos expositivos, colaboró generosamente con otros ajenos, con valiosas aportaciones, entre las que yo destacaría su espléndida colaboración en los catálogos de dos grandes exposiciones de la Sociedad Estatal para la conmemoración de los centenarios de Felipe II y Carlos V. La primera, Construcción naval en tiempos de Felipe II, para la exposición Los ingenios y las máquinas, ingeniería y obra pública en la época de Felipe II, que se celebró en Madrid en 1998, y su magnífico artículo Carlos V y la construcción naval en España, en el catálogo de la exposición Carlos V, la náutica y la navegación, celebrada en Pontevedra en el año 2000, comisariada por el almirante González Ayer, otro gran experto español en la Gran Armada de 1588. Ambos colaboraron a lo largo de sus vidas en diversos proyectos desde 1988 y sentían el uno por el otro un profundo aprecio. No quiero dejar de mencionar aquí tampoco su colaboración en el anteproyecto de la exposición Ciencia y Mar en la era de los descubrimientos, comisariada por mí misma para la Sociedad Estatal del Centenario de 1992. Casado Soto fue el primer experto en el que pensé para desarrollar el área de construcción naval, una de las más importantes del proyecto. Su anteproyecto es un ejemplo de síntesis, conocimiento y creatividad realmente brillante, con una intuición plástica asombrosa que anunciaba ya la adaptación de su proyecto al ámbito expositivo. Lástima que proyectos económicos frustraran este interesante proyecto, pero esta colaboración me proporcionó la más expresiva imagen de la personalidad y los conocimientos de José Luis Casado Soto respecto a la historia marítima española en la Edad Moderna. Por último, quiero mencionar una faceta interesantísima de la obra de Casado Soto, sus estudios y dedicación a la iconografía de la historia marítima española. Su brillante artículo Arquitectura Naval Atlántica en sellos concejiles medievales españoles,
que quiso regalarme como colaboración a la obra colectiva Navigare Necces Est, publicada en 2008, lo considero un colosal resumen de su dedicación a la iconografía marítima que él mismo señala en la introducción ha sido siempre menospreciada y mal utilizada por el academicismo universitario y en general por los historiadores. Casado analiza en este espléndido artículo los 4 tipos de soportes en los que nos ha llegado la imagen de los barcos medievales, los capiteles y otros elementos decorativos de las iglesias, los códices, los grafitis dispersos por viejos muros y paredes y los sellos concejiles, sin mencionar el arte en general, la cartografía y los esbotos a los que Casado dedicó interesantísimos estudios. Su artículo sobre los sellos concejiles es sin duda el primer catálogo que conozco de sellos medievales ibéricos de asunto marítimo. Aportación impresionante que abre caminos insospechados a la iconografía marítima en España, a la historia del comercio y al conocimiento de las tipologías utilizadas en el Cantábrico y el Báltico. Esta rica y fiable iconografía naval es una de las fuentes más valiosas para determinar formas y estructuras imposibles de determinar en otras fuentes. Su sólida formación artística proporcionó a Casado armas especialmente valiosas para destacar en este difícil pero importantísimo campo de la iconografía. Su profundo conocimiento de los archivos españoles, su vocación y defensa del patrimonio español le llevaron a acumular un precioso bagaje de noticias valiosísimas que con su proverbial generosidad compartió con cuantos estudiosos se lo solicitaron. En este campo, José Luis Casado Soto fue también un referente incuestionable para la comunidad científica internacional. Mi larga vida profesional me ha enseñado que España fue grande cuando fue grande en la mar. Y tú, mi querido amigo, ayudaste como pocos a mostrarlo al mundo. Gracias, querido amigo, por tu ejemplo, por tu sabiduría y por tu entrañable amistad, que ha sido, sin duda, uno de los más preciados regalos de mi vida. Dice el saber popular que no morimos mientras perdura nuestro recuerdo en el corazón de los que nos quisieron. Larga vida en nuestros corazones, amigo, y feliz derrota en ese desconocido infinito océano en el que tú ya navegas y nos esperas. Muchas gracias. Yo no sé si hay tiempo para que queréis hacer alguna pregunta o algo, no lo sé cómo va. Muchísimas gracias, Lola. Preciosa conferencia. Y yo no me resisto a preguntarte, con esa vida apasionante que has tenido, ¿qué se siente cuando bajas al fondo del mar, te encuentras un barco hundido durante 3 siglos, o 4, o 5? Pues mira, os voy a decir una cosa que generalmente no es conocida. Es decir, estos hallazgos que a veces nos presentan en la televisión, etcétera, con el oro brillando en el agua y estas cosas, es muy poco corriente. Es decir, los arqueólogos, José Luis lo sabía bien, lo que encontramos son enormes campos de Poseidonia que suelen cubrir los pecios, sobre todo de madera, los pecios de época moderna, y con enorme trabajo vas descubriendo la estructura que hay debajo, generalmente muy maltrecha, porque la arqueología subacuática de época moderna sobre pecios en madera es muy difícil, porque la madera al poco tiempo de estar inmersa en el agua pierde su estructura molecular interna. Entonces, a veces sí, hace muy poco tiempo, recientemente, se ha descubierto en el Mar Negro un yacimiento impresionante de barcos en excelente estado de conservación, desde época fenicia hasta época moderna, pero para eso, igual que el Vasa, igual que Mary Rose, igual que las Roskilde, igual que estos pocos ejemplos que hemos tenido de barcos más o menos intactos que pueden ser izados y expuestos en un museo, realmente las condiciones del mar, la electrolisis destruye muy
pronto casi todo, y solo los metales muy nobles, como el oro y la plata, por eso es verdad, yo he visto alguna moneda brillar, pero en fin, es espectacular, pero bueno. Pero realmente lo que buscábamos, tanto José Luis como yo, como los arqueólogos navales, es la construcción naval. Es lo que nos importa sobre todo, la vida a bordo, la cultura material inmersa en esa especie de cápsula del tiempo. Entonces, digamos que no es muy espectacular el hallazgo de un pecio. Son muchos meses de trabajo que generalmente han de espaciarse por el tiempo, por las condiciones de la mar, y que generalmente no se pueden extraer porque no tenemos todos los materiales que llamamos empapados, requieren un tratamiento, una conservación inmediata, prácticamente todos, menos la cerámica y los materiales, el oro, la plata, el bronce en algunos casos, pero generalmente es muy importante el tratamiento. Entonces, una estructura medianamente importante no puede tratarse en tierra, no tenemos laboratorios para tratar. Hay una tendencia en este momento que arrancó del descubrimiento de Alejandría en Egipto por Godión, que está a muy poca profundidad, y hay una cierta tendencia en este momento a crear museos subacuáticos, museos silenciosos, como yo los llamo, dejar las estructuras tratadas, estudiadas en el fondo marino, en las condiciones en que han estado siglos en ocasiones, y cuando están en una cota que es alcanzable por la gente normal, con formación mediana y escafandras, como pasa en Alejandría, pues entonces tú puedes hacer un recorrido, una especie de recorrido guiado, donde tú puedes ver las estructuras en su ambiente. Cuando está a mucha profundidad, pues esto no es posible, evidentemente. Se puede estudiar, pero es aconsejable no extraer. Estoy un poco temerosa, os lo digo aquí, que estamos un poco entre amigos, de lo que acaba de pasar con los barcos fenicios. Llevan casi 20 años intentando ver qué hacen con estos barcos fenicios. Es el hallazgo más importante que ha habido en el Mediterráneo, yo creo, en este siglo XX, XXI. Y ahora lo están extrayendo. El Ministerio de Cultura ha decidido extraer esos restos fenicios, y yo temo muchísimo que se acaben deteriorando de una manera irreversible. Pero bueno, eso lo digo aquí yo, en confianza. Ellos sabrán, hay expertos importantes trabajando en este tema. Pero lo que sí os puedo decir es que cuando se ha producido una extracción, como por ejemplo el Basa, que es muy espectacular, que tiene un museo específico para él, el Basa está ya restaurado en un 60-65%, ya no son las maderas originales. Es maravilloso porque estás viendo un barco que te parece que está a punto de navegar, es un buque que se hunde en el viaje inicial y en aguas muy frías que son propicias a conservar la madera, a pesar de lo cual en el Basa se han invertido millones y millones de euros y hoy día, como os digo, está restaurado en un tanto por ciento altísimo, no digamos el Mary Rose, que ha sido una hecatombe absoluta. En fin, en cuanto a qué se siente, no quiero dejar de contestarte. Es decir, no con respecto a un pecio, que os digo no es muy espectacular y requiere muchísimo trabajo, salvo muy contadas excepciones, pero el mundo submarino es como la alta montaña, que también he tenido el privilegio de conocer. Un mundo en el que el hombre siente una sensación maravillosa, física y espiritual unidas. Es un algo que de alguna manera nos hace pensar en esa infinitud que sin duda está dotado el ser humano, pero que pocas veces somos capaces de sentir en la vida diaria. Es un mundo maravilloso, es un mundo silencioso pero rumoroso, lleno de vida y de color, hasta una cierta cota, y a partir de esa cota, con luz artificial, esos colores surgen de nuevo. Y realmente es un mundo extraordinario, pero no hay que olvidar que es un mundo hostil al ser humano. Es un mundo en el que necesitamos gases especiales para respirar, ir bien lastrados para podernos mover, etc.
Y no todo el mundo tiene la capacidad de sentirse a gusto en el mundo subacuático, ¿eh? Yo he tenido la fortuna inmensa de que esa gran vocación ha sido ayudada por una adaptación verdaderamente extraordinaria al medio subacuático. Así es que, desde muy jovencita, yo de alguna manera también comparto con José Luis ese carácter un poco de pionera. Yo estaba en los años 69, estaba ya buceando y realmente es una sensación que el que pueda soportar la profundidad y sentirse a gusto, yo se lo recomiendo vivamente, porque es una sensación humana muy especial y muy extraordinaria. Una sensación donde además la amistad tiene un carácter especial, igual que en la alta montaña, porque tú tienes que estar constantemente pendiente del compañero. No recomendaría a nadie que haga arqueología ni buceo en solitario. Es una actividad, a fin de cuentas, peligrosa, que en un momento dado, si vas acompañado, te pueden resolver cualquier problema, y si vas solo, te puede costar la vida. Es decir, no se puede tomar a broma. El mar hay que respetarlo, amarlo y respetarlo. Qué bonito, muy bien. Gracias. Más preguntas, por favor. Tenemos tiempo para cualquier duda. Aurelio, adelante. Bueno, a ver si consigo decirte esto brevemente y bien. A ver si lo consigo. Lola, muchísimas gracias. Has hecho un recuerdo de la memoria de José Luis, fantástico, riguroso, profesional, pero además, sobre todo, has conseguido darle un matiz humano y emotivo que lo ha engrandecido. Entonces, el doble de gracias. Aprovecho este momento que a lo mejor es interesante para decir una noticia que es ajeno a esto, pero que estamos recuperando. José Luis muere, fallece y dejó un trabajo magnífico sin hacer. Él había hecho 13 láminas cronológicas de Santander, el puerto de Santander. Yo vi alguna todavía en vida. Son preciosas. Sí, maravillosas. Sí, el primero, el territorio virgen, luego la ciudad romana, la ciudad bajo medieval, alto medieval, la flota de indias cuando llega, la gran armada, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo estamos ahora recuperando, se está trabajando en ello y se va a publicar, gracias a UNATE, se va a publicar próximamente, y yo creo que es una noticia, recuperar el último trabajo de José Luis, muy buena. Muchísimas gracias, Aurelio. Yo vi alguna de esas láminas todavía. Tuve la oportunidad de que él me enseñara, no sé si terminadas, pero muy en proyecto, muy avanzadas, y es una obra extraordinaria. No sabes lo que agradezco a UNATE y a todos los que habéis trabajado en el hecho de sacarlas a luz, porque merece la pena, lo vais a disfrutar muchísimo. Sí, efectivamente. No sé si hay alguna cosa que queréis preguntarme o que os resulta curiosa de lo que he dicho, pues estoy encantada de contestar lo que queráis. Sí. La mayoría de los pecios, bueno, primero felicitaciones, estoy entusiasmado, muy buena una información. Yo he seguido siempre y he querido con José Luis, me daba gusto hablar con él. Pero mi pregunta es, los pecios que se construyeron, los barcos que se construyeron en Cantabria, ¿se sabe qué pecios hay de ello? Porque esos pecios, la mayoría, yo sé, eran comerciales, no eran de la Armada. No, había de las dos alguno cosas. habría. Sí. Es decir, por eso digo que los astilleros cántabros tuvieron un protagonismo muy grande en el comercio previo a la carrera de Indias en el Báltico, porque ahí se estaba importando muchísimos productos, caballos, aceite, textiles, etcétera. Pero en la época esta en la que estamos hablando, cuando José Luis trabaja los buques de la Gran Armada, esos astilleros tienen una importancia enorme, porque en la Gran Armada, además de buques de la Armada que también se construyeron ahí para esta empresa, hay buques de particulares que la Armada incauta para ir a la campaña, digamos, de Inglaterra. Entonces, los pecios más importantes, aparte, bueno, yo no sé si el que se empieza, la almiranta esta que José Luis estaba trabajando desde muy pronto, creo que se reinicia ahora, ¿verdad? En Santoña. Yo creo que ese buque estaba construido en astillero cántabro.
pero lo que sí están construidos en astilleros cántabros son algunos de los pecios que yacen en las costas de Irlanda, en Sligo, y en el retorno catastrófico que tuvo la Armada, que como sabéis no llegó a combatir realmente, pero tuvo la orden de volver por el enorme temporal que reinaba en todo el ámbito donde estaban los buques, de retornar por el norte de Irlanda. Y eso fue una hecatombe absoluta, porque ahí perecieron la mayor parte de los buques que se perdieron. Entonces ahí hay campañas constantemente, ¿eh? Ahora, yo estuve en el aniversario del primer aniversario que se celebró en Sligo, y ahora mismo se está celebrando el segundo encuentro en recuerdo de los españoles que sobrevivieron. Muchos de los irlandeses que viven hoy son herederos de esos españoles que sobrevivieron. Y pues tenemos bastante identidad con algunos aspectos de la costa irlandesa. Entonces, ahí sí hay una serie de buques claramente construidos en astilleros cántabros. Lo que pasa es que están en unas zonas de muy difícil acceso. Son zonas de grandes acantilados con corrientes muy duras. Y bueno, se han hecho algunos trabajos, desde luego, en estos años, pero es un ámbito muy difícil para la arqueología subacuática. Pero ahí sí tenemos ejemplos claros de construcción de astillero cántabro, seguro, con toda seguridad. Hay varios buques que se sabe que se construyeron ahí, están hundidos en la costa irlandesa. Añadir solamente una cosita, si me permitís. En el pecio de Santoña, que estuvo excavando José Luis, que hicieron... ¿Se me oye? Pues que hicieron más de una campaña, que como tú bien has dicho, para ayudar a su conservación, se sacó la información que contenía el pecio y se volvió a cubrir y proteger, porque era imposible, no había medios para sacarlo y ponerlo en valor. Entonces, ahora mismo un equipo de gente joven está iniciando una campaña nueva patrocinada por la Consejería de Cultura y no sé si alguna institución más. ¿Dónde está Carlos León también en el equipo este, me parece? Sí, ¿cómo se llaman, Yello? Tú sabes que es que Carlos yo León está soy también fatal ahí, ¿verdad? para los nombres, ¿no? Sí. Ubeldia. Ubeldia, pero me parece Es que uno Carlos del equipo, está pero son también varios. metido ahí. Sí. Y entonces es una gente joven, muy motivada y que está... ¿Perdón? José Luis Pasarán. Eso. No Es sé, que estuvieron, claro. lo presentaron este verano en Santoña, no pudimos, teníamos un viaje familiar, no pudimos ir y vamos, sí que queremos traerlos a la cátedra para que nos cuenten Claro, qué cómo van a hacer. plantean Pero vamos, esta creo nueva campaña, sí, no que sé. ese pecio sigue siendo investigado y puesto en valor. Está nada, al borde en la bahía de Santoña, pero cuando baja la marea casi En una cota muy baja, sí. que es que Sí. está en riesgo porque está muy, Claro. muy a la vista, Claro. por decirlo así. Así es. ¿Más preguntas? Con esos descubrimientos se puede valorar más la historia de España en estos momentos, además que está tan criticada por ciertos países enemigos. ¿Qué pruebas, qué razones para decir qué grande la Armada Española, lo que ha hecho en el mundo, en América, nos quiere? Pues mira, es una pregunta esta que contiene un mundo entero. Quiero decirles que en este momento, aunque nos están echando abajo los monumentos y estas cosas tan espectaculares, ¿no? También han echado abajo en Australia el de Cook, o sea que todo, la risa va por barrios, ¿no? Digamos. Pero eso pertenece a unas minorías de gente, bueno, que está en esa lucha absolutamente injusta, pero es su problema. Pero hay, sin embargo, en este momento un renacimiento bastante consistente en las universidades norteamericanas, o sea, hispanistas de universidades norteamericanas y Hispanoamérica,
que están trabajando muy seriamente en la revisión de todos estos bulos infundados y todas estas historias absurdas, que ha sido posible que se asienten, y os lo digo de corazón, porque nosotros lo hemos permitido. España, que es un país maravilloso, yo adoro España y adoro la idiosincrasia española y nuestra manera de ser y nuestra manera de vivir, pero tenemos un defecto garrafal, y es que no nos importa nuestra historia. No nos importa nuestra historia. Vivimos de espaldas al mar, y el mar ha sido nuestro gran triunfo. O sea, en la historia de los descubrimientos, España tiene un papel absolutamente protagonista. Los descubrimientos, me estoy refiriendo a la edad moderna, lo que llamamos la etapa de los grandes descubrimientos, que es para mí la etapa no del descubrimiento, porque a mí me parece la palabra descubrimiento no me gusta. Es la gran época del reencuentro de la diversidad humana. Pues en esa etapa del reencuentro de la diversidad humana, España ha jugado un papel absolutamente protagonista. Y os voy a decir otra cosa, un papel absolutamente generoso con la diversidad increíble que encontró en el mundo americano. Cuando nosotros llegamos a América, en apenas un siglo, yo no me gusta la palabra colonización, porque eso es una palabra que no existe en los manuscritos españoles ni en la historia española. Esa es una palabra que han extendido los anglosajones y los holandeses. Las Indias no fueron colonias, fueron provincias españolas, provincias muy prósperas españolas, más prósperas cuando nos fuimos a principios del XIX que muchísimas regiones españolas. Cuando España llega a América, en este desarrollo de apenas un siglo, está produciendo pueblos, o sea, creando pueblos, medios de comunicación, carreteras, fortificaciones, puertos, ciudades inmensas, en un territorio de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, con un eje que podemos situar de casi 8.000 kilómetros entre Arizona, el norte de México, y el Biobío chileno. Una proporción de españoles que os voy a decir es aterrador, porque claro, nos han dicho cómo hemos masacrado a los indios, pero cualquiera que vaya a Hispanoamérica puede comprobar que es un país indígena y mestizo. América Española es un país indígena y mestizo, y cuando nosotros nos fuimos de América en los primeros años del siglo XIX, el 95% eran indígenas y tan solo un 5 o 6% era población blanca, criollos llaman la mayor parte, es decir, europeos nacidos, hijos de padres españoles pero nacidos en América ya. España hizo una labor de protección del indio incuestionable. Es decir, las leyes de Indias, que no sé cuántos de nosotros conocemos bien, las leyes de Indias es un proceso legal extraordinario, único, que no se ha vuelto a repetir y absolutamente único, por supuesto, en la mentalidad europea de la época. Es España, yo creo que si de algo hemos de enorgullecernos, porque lógicamente la exploración de América y la expansión por América se cometieron muchos errores y se cometieron probablemente mucho daño generalmente, pero es que esto es la historia de la humanidad. Es decir, la historia de la humanidad es el reencuentro de la diversidad, y en ese reencuentro de la diversidad ha habido violencia siempre y ha habido daño, pero ha habido también una formidable riqueza. El mestizaje es una riqueza extraordinaria. Y si de algo debemos estar orgullosos los españoles, es justamente de la generosidad que España tuvo en América con la diversidad. Os lo digo de corazón. No es, sí, es apasionamiento también, pero es sobre todo producto de los cientos de miles de páginas manuscritas que yo he leído de la historia española de la Edad Moderna. Debemos estar orgullosos de la labor de España, muy orgullosos. Y sin embargo estamos como acomplejados, como
como siempre echándonos la culpa de cosas espantosas que hemos hecho. Y os aseguro que no es así. Hemos cometido muchos errores, porque cualquier empresa humana es una empresa llena de errores y llena de injusticias probablemente. Pero la expansión de España en América es una de las gestas más importantes de la historia del descubrimiento de la Tierra. Pues muchas gracias. Hola. Hola, amigo. ¿Qué tal? Felicidades. Gracias. Quiero aportar un dato, aunque sea un poco presuntuoso, a lo que tú has dicho, en el sentido de que en el Renacimiento español hubo una escuela filosófica y teológica que se conoce con el nombre de la Escuela de Salamanca. Por supuesto. Donde había filósofos, juristas y teólogos que, además de Salamanca, impartían clase en Coimbra, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues quien visite el maravilloso Colegio San Gregorio de Valladolid, donde está el Museo de Escultura, sí. Pues en ese se celebró un debate en el siglo XVI que jamás se ha celebrado en ningún imperio colonial del mundo. Y ese debate tuvo lugar entre un aristotélico llamado Sepúlveda, que decía que los indios eran como animales y que por tanto no merecían ninguna consideración especial, y Bartolomé de las Casas y otros que defendían la dignidad de los indios, ¿no? Y entonces, como consecuencia de ese debate, que en parte debió presidir a una de sus sesiones el emperador, efectivamente se cambiaron las leyes de Indias. Es decir, se intentaron cambiar, hubo varias fases, pero los encomenderos no las desarrollaron. Pero bueno, una de sus consecuencias. Y todo ese debate dio como resultado que antes de que otros países que lo supieron hacer mejor desde el punto de vista de su venta desarrollaran la teoría de los derechos humanos y del derecho internacional, precisamente esa escuela de Salamanca, donde estaba Francisco de Vitoria, donde estaba Suárez, etcétera, etcétera, Domingo de Soto, desarrolló un concepto teórico que los españoles no conocemos, pero que es muy importante como una aportación universal a la dignidad humana. Mira, conozco muy bien la escuela salmantina de la época y conozco muy bien ese debate. Tengo que llevarte la contraria en un tema que me parece muy importante. La dignidad del indio americano no parte del debate salmantino, donde las casas defiende las injusticias que se han podido cometer con los indios. No, parte de los reyes católicos. La reina Isabel la Católica es la que dicta en una importantísima ley, que es el arranque de las leyes de Indias, que el indio es un vasallo libre de la corona de Castilla, libre y ser humano a todas las consecuencias, con todas las consecuencias. Y te tengo que decir que las leyes de Indias anteriores al debate salmantino ya contemplan al indio americano como un ser libre. Y además te voy a decir, en este libro que os ha comentado, como ha dado la conferencia sobre mi currículum, este libro último que acabo de sacar, en ese sentido os va a interesar, porque ahí se explica cómo las leyes de Indias protegen al indio americano, con qué dignidad lo tratan, y las segundas leyes de Indias de Carlos V prohíbe incluso que el indio sea utilizado en las encomiendas, estos abusillos que ya se estaban cometiendo por los españoles que habían recibido encomiendas del rey.
Es muy anterior al debate salmantino. Ese es un debate intelectual, un debate intelectual muy importante que efectivamente tuvo sus consecuencias posteriores, pero el tratamiento del indio no procede del debate salmantino intelectual. Y el padre de las casas, con sus euforias, que era el enemigo en casa, porque el padre de las casas, hay que decirlo, era el enemigo en casa. Esto es como las feministas estas locas que defienden abajo el varón y todas esas tonterías que ya ninguna mujer defendemos. El padre de las casas defendía lo suyo, él había tenido conciencia de unos abusos y iba a la corona y los ponía, bueno, verdes. Porque os voy a decir otra cosa importantísima. Los Austria, del siglo XVI, defienden a ultranza, con leyes sucesivas, la libertad de expresión, absoluta libertad de expresión de sus súbditos americanos y españoles en América. Libertad absoluta para dirigirse a la corona y decirle lo que les pareciera, y entre ellos. Por eso las cartas privadas de India son tan importantes, porque hay una comunicación absoluta y libre y crítica en ese sentido. Y en este libro que os comentaba Rosa antes, que yo, por atún y a ver al duque, siempre que publico lo que quiera que sea, pongo los puntos sobre las íes de muchas barbaridades que se dicen, ahí explico cuántos de estos religiosos que estaban en América, que no es el padre de las casas solo, están con unos escritos maravillosos dirigiéndose al rey, definiendo la capacidad del indio para aprender, para trabajar, para incorporarse. Es una belleza. Y son textos muy anteriores al coloquio de Sepúlveda y el padre de las casas. Quiero decirte que ese tema que has sacado tú, que es muy interesante y que tiene una repercusión en Europa desde el punto de vista intelectual, no es la razón de ser de las leyes de Indias españolas que llevaron a América el respeto profundo por el indio y por la diversidad. 100 idiomas distintos cuando llegamos a América, 100 idiomas indígenas distintos que entre ellos no se entendían. Y el rey Felipe II, ya avanzado el siglo, en los años 70, cuando el Consejo de Indias le dice: Majestad, es que para poder extender la administración, como la población indígena era toda, era mayoritaria, y no querían aprender español, querían sus lenguas, la administración se encontraba con una barrera ahí imposible para administrar ese gigantesco territorio, ¿no? Y el rey Felipe II le dice a su consejo: no me parece oportuno que los indígenas tengan que abandonar sus lenguas madres, más bien que se les dé la oportunidad con suficientes maestros para que aprendan el castellano si quieren. Ojo, año 1000, pues ya los años 70. Amigo, a ver cuántos de estos que nos están criticando, que sí que masacraron a los indios sin dejar ni uno, porque yo sí he recorrido Norteamérica y Canadá viendo en qué estado están los pocos indios que sobreviven. Los que sobrevivieron, ojo, son los que se pasaron a la Arizona, que todavía era española, y sobrevivieron. O sea que es que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y mucho cuidado con lo que nos creemos. Hay que saber más, hay que publicar más. Por eso, tanto José Luis como yo también hemos tenido una vida muy paralela. Los dos teníamos la preocupación de publicar, porque luego las grandes síntesis, ¡ay, no estamos! Fíjate, una síntesis sobre el descubrimiento y no está España. Claro, porque el tío que hace la síntesis no va al archivo, coge los libros que hay sobre ese tema y hace una síntesis. Si tú no has publicado, no existes. Y eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que hacer. Y yo y José Luis lo hemos hecho, cada uno en nuestro terreno, todo lo que hemos podido. Y yo os aseguro que si eso se hace, tiene un resultado inmediato. Cuando yo hice la colección esta de Lumber, que fue una aventura maravillosa, que se publicaban los textos en el mismo libro en inglés, porque si no publicas en inglés tampoco existes, aunque publiques, desgraciadamente. Inmediatamente, en el espacio de 2 o 3 años, empezamos a aparecer en las síntesis importantes que se habían hecho sobre la historia y el descubrimiento. O sea, que es muy sencillo.
Es que los archivos, nuestros archivos, ojo, y los hispanoamericanos, ojo, porque como nunca fueron colonias, nunca, América nunca fue colonia de España, fueron provincias ultramarinas, ojo. Esto es muy importante que os lo llevéis grabado en la cabeza a casa. Provincias ultramarinas. ¿Y qué pasó? Que la administración española, que era muy prolija en documentación, muchas veces dejaba el original en los virreinatos americanos y una copia autorizada la mandaba a España. O sea que muchas veces tenemos nosotros copias autorizadas en los grandes archivos nuestros y en cambio los americanos, el de la Nación de México o el de Perú o el de Ecuador o el de Colombia tienen los originales. Ojo. A ver si no nos dejamos comer el coco tanto por las cosas que dice la gente. Bueno, yo creo que tengo el derecho de réplica. Claro. Y me alegra de que mi modesta intervención haya desencadenado en ti esa furia, ¿no? Y nos hayas dado otra magistral conferencia. Bueno, efectivamente, yo no quiero entrar en cuestiones historiográficas referente a las leyes de Indias y al tratamiento de la reina Isabel. Lo que yo quería decir se situaba en un plano teórico, es decir, la doctrina, la teoría, que luego se va a extender por el resto del mundo, ¿no? Aunque el reconocimiento de los orígenes nunca ha sido muy generoso, es precisamente de esa época y de esos nombres, ¿no? Y la Escuela de Salamanca, pero de la cual también se derivaron, no las primeras, como tú muy bien has dicho, pero sí, ¿no? Si no recuerdo mal, en Valladolid, en Burgos, en Barcelona, etcétera, nuevas leyes de Indias. La Universidad de Cantabria publicó hace 4 o 5 años un volumen muy generoso en castellano y en portugués que se llama La Escuela de la Paz, la Escuela Ibérica de la Paz, en la cual precisamente se expone todo el conjunto de estudios que en universidades españolas, fundamentalmente Salamanca y Alcalá, y portuguesas, Coimbra, se hizo por parte de estos intelectuales, a los que me he referido antes, y que efectivamente estaban promoviendo en ese momento en el mundo, por primera vez como pioneros, la defensa de la dignidad humana como tal, es decir, lo que constituye el fundamento de los derechos humanos, del derecho de gentes y del derecho internacional. Yo quería solo señalar eso, pero me alegro que haya provocado el torrente, ¿no?, con el cual tú nos has deleitado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Mirad, el libro al que hemos estado aludiendo, que es una belleza, hasta hoy 25 oficialmente no salía, hasta hoy oficialmente no salía a la venta, y no quiero hacer propaganda, pero a lo mejor Lola no viene a presentarlo y está en Gil desde ayer o anteayer, Clara, ¿no? O hace unos pocos días. Yo se lo recomiendo porque es bellísimo, se lee maravillosamente y todo eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo no sé si hay más cosas. ¿Sí? Última, adelante. Yo me llamo Javier, soy admirador de José Luis, seguidor de sus obras, y yo la he conocido, he tenido la oportunidad de conocerla precisamente por citas de José Luis, y me agrada enormemente, aunque sea con motivo del homenaje a él, conocerla personalmente y darle las gracias por ese sentido homenaje que nos ha brindado y que nos ha emocionado, sobrecogido en cierta medida. Yo tuve la oportunidad, y quiero agradecer, de hacer una conferencia en la cátedra de José Luis Casado Soto, que la titulé Bahía de Santander, base del poder naval de la Corona de Castilla y de la monarquía universal hispánica,
gracias a UNATE, que tenemos aquí a Modesto, que me invitó y que siempre le agradeceré que me diera esa oportunidad de homenajear a José Luis Casado Soto. Y lo que hice en esa conferencia es simplemente, con los textos de José Luis Casado Soto, dar réplica al almirante Alfred Mahan, el autor célebre de La influencia del poder naval en la historia, donde nos deja en un lugar bastante poco elegante, y simplemente me bastaba con retazos, trozos de las fabulosas investigaciones de José Luis, que ahora tengo que citar por todas las preguntas que ha habido. Por ejemplo, en el libro de la Gran Armada se dice una serie de cosas. Los galeones oceánicos de combate, que tanto investigó José Luis y que gracias a la arqueología podemos conocer sus diseños, él nos contó que los que participaron en la jornada de Inglaterra volvieron todos, los que se construyeron en Guarnizo. Realmente lo que se perdió, de los 130 naves que mandamos, volvieron 102, la mayor parte a todos los puertos del Cantábrico, pero yo tiro un poquito para nuestra bahía de Santander, los construidos en Guarnizo volvieron todos. No puedo dejar de olvidar que en aquella conferencia cité a Yello Aurelio por una razón. Días antes del fallecimiento de José Luis, pronunció Aurelio en el Club de Regatas una conferencia sobre el almirante Pero Niño. Participó José Luis y yo, modesta y tímidamente, le pedí a José Luis Casado Soto que nos narrara una anécdota que él se giró con su sonrisita y se explayó, y es una anécdota deliciosa. Él se entrevistó con los arquitectos que reconstruyeron después del incendio la Catedral de Santander. Y en los muros, en los contrafuertes de la Iglesia del Cristo, apareció una nave romana que se había conservado en el barro. Por desgracia, solo se conserva lo que es los vaos, la quilla, etc. Y esa nave, te puedes imaginar cómo nos lo narraba en persona José Luis. Esa nave se rescató, no hubo fotografías, o desde luego yo no he logrado encontrar fotografías, y José Luis nos contaba cómo se había rescatado esa nave y se había depositado en los jardines de la Biblioteca Menéndez Pelayo. Y un buen día, esos restos que hubieran sido la gloria de cualquier museo marítimo, tener una nave de unos 1600 años aproximadamente, posiblemente de época romana, obviamente del final de la época romana, un día desapareció. Y sabemos por qué desapareció. Por desgracia, eran días de frío, de escasez, etc. Y parece ser, después de la investigación, que un funcionario de la biblioteca usó aquellos restos de madera para la calefacción. Entonces, es desde luego una tragedia para nosotros, pero yo me quedo con el recuerdo. ¿Por qué traje esa conferencia? Porque Yello hizo una pregunta, curiosamente esa última conferencia que asistió José Luis, que era: ¿para qué sirve todo este trabajo que nosotros, con cierta nostalgia, él preguntaba, ¿para qué sirve todo lo que hacemos, el esfuerzo, etcétera? Justamente para que no vuelva a ocurrir lo del incendio o la quema de esos restos, o para que sepamos quién era Juan Ginés de Sepúlveda, que tuvo esa brillantísima contienda dialéctica con José Luis de las Casas. Y hay que decir un pequeño detalle, es que aprovecho para contestar a todo el mundo porque es delicioso, ¿no? Con el impulso que nos dio José Luis, la energía que nos transmitió en todas sus obras. Juan Ginés de Sepúlveda, sí es cierto que defiende desde un punto de vista jurídico a los encomenderos frente a las críticas, que tenía absoluta libertad, es una cosa muy llamativa, el padre Bartolomé de las Casas, para hacer esas críticas. Y como dice Carlos, conozco ese libro de la Escuela Ibérica de la Paz, que es fabuloso. Pero lo interesante de esa crítica es que el proceso de hispanización de los territorios se paralizó durante el año y medio que duró ese debate. Eso es algo completamente ajeno a cualquier nación depredadora y colonizadora, que eso es justamente lo contrario de lo que tantas veces decía yo de José Luis, que bastaba sus obras
para que de una forma elegante se derribara la leyenda negra antiespañola. Nada más. Muchas que- gracias. y gracias. Gracias, gracias. Tenemos que concluir. Me parece que hay Sí. que hay que Gracias por venir. es que esta gente termina las generaciones. Y entonces, pues, no sé,